Yo quería plantearos en este encuentro sectorial sobre la presentación de nuestro programa una suerte de principios que permiten explicar tanto las medidas concretas que Virtu va a plantear en el ámbito educativo como los servicios sociales. Pero sí es verdad que no es neutral ni es inocente la asociación que hacemos en esta exposición de dos ámbitos que podía haberse dado en el supuesto de educación, sanidad, servicios sociales, con una dimensión profundamente social de la educación. Por una razón, porque así es, o como sea el modelo educativo, así es el modelo social. No al contrario. Es decir, el carácter proléctico de la educación. Según modelemos un diseño de educación, así tendremos una sociedad. Si hay un modelo educativo segregador, con una separación desde el principio de las edades, de clases sociales, por recursos económicos, por espacio de vida, por sexo, por identidades, etcétera, estamos hablando de la conformación de una sociedad que va a venir determinada por esos valores. Por eso es muy importante. No es cuestión de amor desde la docencia, es realmente que la educación es la clave social. Y yo os planteo varios principios que nos definen en esta y otras políticas a la hora de abordar la política social en Izquierda Unida, Unidad Popular. El primero, el otro día estuve en un congreso de inspectores de España, muy interesante. Estuve en un debate con Eugenio Nassarre y con Mario Bedera, que habían sido sucesivamente secretarios de Estado de Educación del Partido Socialista y del Partido Popular. Y nos planteaban los inspectores de educación la propuesta de un pacto de educación. Un pacto. Todo el mundo dice que sí al pacto. El problema es que, precisamente porque estamos en los parámetros más ideológicos, porque define el modelo de sociedad como es la educación, se hace harto complicado. Pero si hay que hacer un pacto o un acuerdo, nosotros lo tenemos muy claro, sobre varios criterios o principios, tanto en educación como en servicios sociales. Universalidad, primer principio. Afrontamos desde un Estado fuerte una acción, un sistema educativo, un sistema de servicios sociales, desde la atención universal. Ni segregadora ni parcial, primer principio. Segundo principio, la gratuidad. Por cierto, lo de la gratuidad con el lenguaje, como hay que tener tanto cuidado, en el fondo no es gratuidad, lo decimos divulgativamente para que nos entendamos, para que no suponga un coste adicional económico de la gente, pero es evidente que los trabajadores y trabajadoras, los ciudadanos y ciudadanas, financiamos el sistema educativo, financiamos el sistema social, el servicio social. Es una devolución de una aportación que nosotros hacemos. Pero bueno, vosotros me entendéis. Y cuando hablamos de gratuidad, ¿cuál es el elemento diferencial? Pues obviamente que no suponga ningún coste en la educación desde etapa infantil, sean obligatorias o no, hasta la universidad. Y el gran salto que tenemos que dar es en la enseñanza de régimen especial, que no son gratuitas, y en la enseñanza universitaria, que tampoco lo son. Y un dato, para que nos relajemos frente a los que nos intenten decir que eso no es realizable. 11 países de la Unión Europea tienen gratuidad en la enseñanza universitaria. Después hay otros países con menos poder adquisitivo y mucho menos fuerza que nosotros, que también lo tienen en otros continentes. Pero es evidente que el segundo elemento que establece la política de servicios tiene que ser la gratuidad. La tercera, carácter inclusivo. Significativo, muy significativo en el ámbito educativo. La inclusión es el espacio y la apuesta desde la educación de establecer una sociedad de diálogo, de red, de relaciones directas, de encuentro, de rechazo a la segregación. O hacemos una educación inclusiva, por tanto, adaptativa, adecuada a los perfiles, a la complejidad, desde la consecución de los máximos objetivos, o no estamos hablando de una educación inclusiva, sino mucho menos una educación más bien de exclusión. Y el cuarto criterio, para empezar, de todo, la financiación. Cometemos errores en la elaboración de leyes o apuestas audaces desde el punto de vista normativo que no vienen acompañados por leyes de financiación que lo acompañen, que las garanticen, que las avalen. Dos ejemplos, uno muy antiguo, el de la LOCSE en el año 90. Entonces, en Izquierda Unida tuvimos el debate de cómo vamos a apoyar una ley que da el salto de la universalidad del estudio o la obligatoriedad de los 14 a los 16, pero no viene acompañado por una ley financiera que era necesaria para su cumplimiento. Un ejemplo más reciente, la ley de dependencia. La ley de dependencia nació en un contexto de ciclo expansivo donde no hubo una ley de acompañamiento que se blindara frente a la crisis que vino después.
Y es la determinación y el problema de una ley que no se está cumpliendo y con un desgarrador retroceso en la aplicación de los criterios de gente que necesita esa necesidad. Por tanto, desde ese punto de vista, claro, planteamos sistemas estables de educación o de atención social que tiene que tener una visión de estabilidad. Y cuando hablamos de estabilidad, en el sistema educativo, algo muy claro: la reducción de la interinidad al 8% como máximo. Un sistema educativo con el 20-25% de interinidad es un sistema educativo muy débil, porque es constatable en cualquier estudio que la estabilidad del profesorado, el sentido de vinculación a los proyectos de centro, el compromiso con el entorno, que hay que pedirle, ya hablaremos de ese debate, y cómo se ha producido un aburguesamiento del empleado público, también del educador, como el resto de la sociedad, que ha disminuido el compromiso. Y frente a esa modernez, lo digo entre comillas y con sentido irónico, de quienes no, lo digo de quienes nos, porque a mí también, en la enseñanza, ¿no? Nos decía, no, lo que hace falta a un profesor es que sea profesional. No, mire usted, lo que hace falta a un profesor o profesora es que sea vocacional también. Claro que sí, que sienta un compromiso con el entorno, que está conformando ciudadanos y gente donde la inteligencia emocional es fundamental en el desarrollo de la competencia educativa, de la integración, de la autoestima, de la potencialidad intelectual, afectiva y personal. ¿De qué me estáis hablando? Y por tanto yo creo que también hay que valorar todo lo que es las contradicciones de un sistema con unos agentes aburguesados o que se han vuelto más conservadores. Por eso hablamos de una educación pública, sin complejos. Ahora de pronto, yo aconsejo una cosa: hay un cuadrante formidable en las redes sociales en la que ahí aparece una comparativa de temas políticos en la que se hace en cada programa electoral qué es lo que dice cada uno u otro. Entonces aparecen, pues no sé, República o educación concertada, sanidad universal, ley contra la violencia de género. Pues cada partido dice que sí, que no y tal. Hay una constante en esa. Está Unidad Popular e Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos. El Partido Popular e Izquierda Unida no coinciden en nada. Donde Izquierda Unidad Popular sí, el Partido Popular no, pero en todo. No hay nada que coincidamos. Oye, pues, chicos, en fin, están los marcos muy definidos, ¿no? El PSOE, como siempre, por un lado, por otro, coinciden con todo, ¿función de qué? Supuestamente progre en lo cultural, lo educativo, pero después profundamente conservador y neoliberal en lo económico. Y llega Podemos, que coincide mucho con nosotros, pero hay otras cosas que no coinciden. En la enseñanza de concertada no coinciden. Somos la única fuerza política ahora que defendemos la enseñanza pública, y cuando hablamos de la enseñanza pública es que la concertada tiene un carácter subsidiario, no es agente al mismo nivel que la educación pública, no lo es. Y desde luego no lo es, y menos la religiosa. Y claro, ¿cómo nos situamos en esta posición? ¿Una posición de máximos, que somos unos rojos y redentos? No, mire usted. Analicemos históricamente, y ya con esto termino, porque si no me paso. Avisarme con los 10 minutos, porque si hablo de educación sí. me emociono. La historia de España de la educación es la historia de una excepcionalidad. En España, como en Portugal, a diferencia del resto de Europa, los estados dejaron en la Iglesia el patrimonio de la educación, un no universitario. Cuando se constituyen las universidades, sí se asume la enseñanza superior como patrimonio del Estado. Y la historia de España de la educación es la historia de la tensión entre una Iglesia que ha patrimonializado la educación históricamente y un Estado que ha intentado, a través de luchas, movilizaciones y momentos democráticos, recuperarla. Porque es obvio que quien tiene que tener las competencias sobre la educación es el Estado. Esa es la tensión que explica por qué la Iglesia se considera que es herida en su competencia. No lo hace por una táctica de marketing, lo hace por una propia convicción vinculada a un arraigo histórico, que es que nosotros hemos sido los dueños de la educación. Y eso ha conformado la historia de España, claro. ¿De qué manera? Y por tanto, en ese espacio, nosotros queremos seguir dando un salto, como lo han dado nuestros antepasados en otros tiempos, un salto hacia la laicidad de la enseñanza y el carácter público. Y por tanto, nuestro objetivo que es educación pública 100%, absorción de los centros concertados para incorporarse a la red pública. Y eso no tiene nada que ver, lo digo para los compañeros o compañeras que trabajen en la escuela concertada, no tiene nada que ver con los puestos de trabajo. No vamos a echar a los profesores de la concertada, se trata de incorporarlos a la red pública. ¿Cuándo? Hay que distinguir lo que es el modelo de funcionamiento con lo que son
los derechos de los trabajadores que siempre defendemos. Si nosotros nacionalizamos un banco, a nadie que esté en un banco se le ocurre pensar que porque se nacionaliza se van a echar a los que trabajaban en el banco y van a ser sustituidos por otros. No. Tranquilidad, lo digo porque creo que hay un debate muy confuso en el que hay profesorado de la concertada que se siente agredido porque nosotros defendemos la pública. Mire usted, eso es como si el trabajador del Santander, porque nosotros vayamos a contra Ana Patricia Botín, se siente el agredido. Pues mira, no sé, en fin, se lo haga mirar, ¿no? Porque nosotros sí defendemos la enseñanza pública porque es el espacio de igualdad, porque es el espacio de valores establecidos por el Estado, por la soberanía popular, porque no podemos permitir que con fondos públicos se estén financiando centros de pensamiento profundamente reaccionario, clasista y segregador. Eso lo tenemos clarísimo. Y por tanto hablamos de una educación laica vinculada a una educación en la que el Estado, con modelo francés, tiene la incorporación de la visión científica de la realidad. Y, por tanto, el hecho religioso se tendrá que conocer desde parámetros histórico-filosóficos, más históricos que filosóficos, por lo que repercute en nuestro país, porque sin la religión no es posible saber cuál es la realidad de Andalucía o de España, pero evidentemente no desde la dogmática o el catecismo, ¿no? La catequesis, ¿no? Que eso forma parte del dogma de una religión que tiene todo el derecho a hacerlo en sus iglesias. Por tanto, y hablamos de financiación. Es evidente que la financiación no es solo con la financiación no se resuelven los problemas educativos, pero es evidente que si no hay una financiación suficiente nunca se resolverán. Y desde ese punto de vista, varias reflexiones. La primera, tenemos que tender hacia la diversidad. Y cuando hablamos de la diversidad es una atención de que una sociedad compleja, poliédrica, polifacética, de perfiles muy complejos en el alumnado, producto de la sociedad que vivimos, tiene que tener una atención casi personalizada. Y a esa tendencia tenemos que tener como horizonte. Una inclusión de la dimensión social del trabajo educativo, no solo desde el punto de vista orientativo educativo, sino también de inserción laboral, de inserción social. Y yo creo que la entrada a colación del papel de los trabajadores sociales en el ámbito educativo es importante, de los psicólogos, etcétera, aunque estos sí están introducidos parcialmente, pero no necesariamente en el ámbito de la orientación. Una autonomía de gestión a los centros, pero dando cuentas a la sociedad. Nosotros damos autonomía a los centros. Vosotros hacéis un proyecto de centro vinculado al entorno en el que estáis, al perfil del alumnado, a los objetivos académicos. Ahora, ustedes tienen que dar cuentas de lo que de la autonomía que se le ha concedido. La cultura de la evaluación es fundamental. O evaluamos como algo consustancial al sector público o, sinceramente, nunca mejoraremos. Una evaluación vinculada a un carácter no punitivo, de castigo, sino a una propuesta de mejora. Y un fomento de la formación profesional que suponga el aprovechamiento, desde un criterio que es el aprovechamiento de los recursos públicos. Mirad, tenemos en torno a 4.100 centros educativos de escuelas infantiles, primaria y secundaria y bachillerato, IFP. 4.100 y pico centros, una infraestructura extraordinaria, estamos hablando. Tenemos 550 centros del Instituto de Educación Secundaria donde se ofrece el ciclo formativo de formación profesional. Y solamente los tenemos por la mañana. Tenemos desaprovechado el turno de tarde en 550 centros donde se pueden afrontar y doblar la oferta de las escuelas de los ciclos formativos de grado medio y superior, que ahora mismo con la crisis están al 100% porque no satisfacen toda la demanda que hay. Y, por tanto, creo que otro criterio, tanto en servicios sociales como educativos, debe ser el aprovechamiento de los recursos. Es decir, que es posible mejorar la educación y los servicios sociales, sin lugar a dudas. ¿Que hace falta financiación? No solo. Hace falta financiación como base, es decir, el planteamiento de una ley de financiación para la dependencia y para la educación, para la nueva ley educativa, que apostemos las nuevas mayorías que se conformen en función de la correlación de fuerza del Congreso, pero no es suficiente. Tiene que haber un criterio también de aprovechamiento de recursos y una voluntad política de una educación pública 100%, laica, inclusiva, integradora, no segregadora, aspirando a que sea un modelo y base para una sociedad más de iguales, no para generar recursos para un sistema capitalista, que, por cierto, también tiene sus contradicciones, porque educamos en valores, unos determinados valores, en la escuela pública, en una sociedad darwinista.
o darwiniana, es decir, una sociedad profundamente neoliberal, individualista, etcétera. Y una educación que sea, además, se me nota en la vena educativa, no lo puedo remediar, que sea también de una sociedad de buena educación. La buena educación, lo decía en la campaña autonómica, es un valor republicano, que las cosas cambian tanto que de pronto se identifica buena educación con ser un cursi. No me diga usted, la buena educación es el respeto, la tolerancia, el escuchar al otro, el sentir que hay otro ciudadano de igual, que tiene sus valores, etcétera. Y hay que reivindicarla también, la buena educación en la política en todos los ámbitos, porque no se puede hablar de educación y no practicarla. Y también la buena educación es la contribución a la pluralidad social. Y yo aquí denuncio, porque no nos queda y porque no vamos a cejar y porque es una profunda injusticia, una reflexión. Se está asumiendo por la sociedad, por gran parte de ella, que hay debates plurales con la ausencia de Izquierda Unida y de nuestro candidato Alberto Garzón. No hay debates plurales con la ausencia de Alberto Garzón. No, señor. Porque cuando el Partido Socialista y el Partido Popular pudieron, nos censuraron y nos siguen censurando. Pero ahora los nuevos, Albert Rivera y Pablo Iglesias, Ciudadanos y Podemos, que dicen que es lo nuevo y lo regenerador, nos están censurando. Y os voy a decir una cosa, en la elección autonómica, este que os habla fue la única persona que dijo y defendió que tanto Teresa Rodríguez como Juan Marín vinieran a los debates a tres. Lo defendimos, como Izquierda Unida. Todavía estoy deseando escuchar a Pablo Iglesias, a Albert Rivera o a Juan Marín, a Teresa Rodríguez diciendo que Izquierda Unida tiene que estar en los debates. No lo hemos escuchado y es una vergüenza, porque es una contradicción que les emborrona sus pretendidas intenciones regeneracionistas. Y me dice, no, pero no te metas mucho con Ciudadanos y Podemos, me da igual. Me parece que es de justicia y dialécticamente necesario. Y un imperativo ético. No, compañeros de Ciudadanos y de Podemos, no se hace nueva política así. Y hay que decírselo. Porque en marzo, cuando la montaron porque no iban a los debates, dije públicamente que tenía que haber un modo porque existía una base legal que era la de los resultados de la elección europea. Nos lo rechazaron desde RTVA bajo impulso soberano de Susana Díaz. Pero nosotros nos posicionamos. Ellos tienen no solo el silencio, sino la complicidad de formar parte de un nuevo bipartidismo donde están callados. Y, por tanto, son unos maleducados. Permitidme que os diga por el juego de los que estamos debatiendo. Sin acritud, pero sí con un sentido profundo de reivindicación democrática. Muchas gracias.